Ay, venga, vamos con Noruega. ¿Qué tal, Eurocuriosos? ¿Cómo estáis? Aquí seguimos reaccionando a canciones ganadoras de sus preselecciones y que, por lo tanto, representarán a su país en Eurovisión 2025. Cada vez se va confeccionando la lista de canciones participantes en Basilea. Le toca el turno de Noruega, que este año ha celebrado el Melody Grand Prix en un formato reducido, no hizo semifinales, ha hecho un programa único con final directamente. En principio iba a haber 10, pero tuvo una serie de retiradas así en el último minuto y se quedaron solo con 9 participantes. En general, a mi parecer, el nivel del Melody Grand Prix este año ha bajado un poquito de nivel. Y tenemos como ganador a Kyle Alessandro con la canción Leirer. Vamos a hacer un repasito al palmarés de Noruega en Eurovisión. Noruega, que ha ganado en 3 ocasiones el festival. En 1985 con las Boysox, que se volvieron a presentar este año en la preselección 40 años después. Volvieron a ganar en 1995 con Secret Garden y la canción Nocturne. Nos quitaron la victoria de Annabel Conde con esta canción. Y volvieron a ganar en el 2009 con Alexander Rybak y Fairy Tail, una de las canciones más famosas de la historia de Eurovisión y que a día de hoy sigue siendo de las más escuchadas mes tras mes. Así que cuenta con 3 victorias. En los últimos años, ¿qué es lo que han llevado? Pues llevaron a Tix con Fallen Angel, muy famoso en el país, y ahí la apoyaban un montón, pero pues eso, ya sabemos, traer a alguien famoso de tu país en Eurovisión no suele servir de mucho porque el resto de Europa no lo conocemos. Quedó en un puesto 18. En 2022 trajeron a una de las canciones más comerciales y más divertidas que hemos tenido en los últimos años, los Subwoolfer, ese par de lobos anónimos, que luego ya sí más tarde descubrimos quiénes se escondían detrás de las máscaras, con Give That Wolf a Banana, consiguieron un 10º puesto. En 2023 consiguieron un top 5 Alessandra con Queen of Kings. Consiguió pues, su mejor puesto de los últimos años, superando incluso al de los Keino de 2019. Un 5º puesto para este Queen of Kings de Alessandra. Y el año pasado cambiaron, se fueron a un rollo más alternativo, más original, más folclórico, con los Gote y Ulvehan, pero desgraciadamente, aunque yo creo que eran una de las mejores canciones de la edición del año pasado, pero no todo el mundo pensaba igual. Quedaron últimos en la final de Eurovisión 2024. Este año, pues traen una fórmula también muy comercial, vuelven a lo comercial después de ver que quizás el rollo más rock, más alternativo no les funcionaba tan bien, con Kyle Alessandro y Leirer. A Kyle Alessandro ya lo conocíamos del Melody Grand Prix de 2023, pero participó con su grupo. Es inolvidable ese nombre, con los Umami Tsunami. Es que el nombre, de verdad, es que se va a quedar para toda la vida. Aquí teníamos a Kyle Alessandro. Ahí tenemos a Kyle.
con una canción que la verdad que es que molaba un montón y que enganchaba bastante. Kyle se presentó este año al Melody Grand Prix con una canción Lighter, que ahora vamos a verla y a reaccionar a ella, pero se llevó casi la totalidad de los 12 del jurado internacional. Oye, fue solo Ucrania que le dio el 10 y le dio el 12 a Natalie con The Game. Fue el único que falló en no darle el 12. Fuera un 12, otro 12, otro 12, otro 12. Era una cosa loquísima. Con el jurado no tuvo ningún problema, pero es que con el televoto tampoco. Al final es que vamos, casi una diferencia de 2 tercios con respecto al segundo, ¿no? 307 a 190. Por lo tanto, clarísimo ganador. Arrasó Kyle Alessandro con este lighter, este encendedor, este mal traducido mechero. Pero bueno, vamos a traducirlo como el encendedor. Vamos a ver esta actuación de Kyle Alessandro. Golden girl dressed in nice, a heart as dark as night. You got me to dim my light, no more. Momento armadura, que este año por alguna cosa loquísima que se cruzan, pues eso, tenemos los años religiosos donde hay muchísimas referencias a Amen, a Diablos, a no sé qué. Este año es el de la gente colgada y el de gente con armadura. Hemos visto ya a varias preselecciones con el vestuario de armadura. Ese beat. Bailarines. Que, bueno, el sonido del beat, ¿no? Este de pum, pa, pum, pam, pum, que yo siempre lo llamo atún con pan, atún con pan, atún con pan. En este caso, claro, no puede ser atún, esto es más salmón con pan. Desde Noruega nos traen un ritmo salmón con pan para bailar. Oe, oe. Esa temática de fuego. Con esa temática de, pues eso, parece que es el monte de Sauron, donde va a tener que tirar el anillo único para poder destruirlo. Normalmente Noruega no suele cambiar sus puestas en escena de cara a Eurovisión. Suele hacer un poco el concepto de Suecia. A nivel vocal lo hace bastante bien, o sea, ha mejorado muchísimo con respecto a su participación con Umami Tsunami. Ahí en ese sentido, súper bien. A nivel coreografía también la habíamos visto con su grupo, cero problemas, así que no va a tener ningún problema, también lo estamos viendo. Y el momento dance break, que llama muchísimo la atención, pero para mí es como el dance break de Jorge González, ¿no? En el que parece que hay mucho beat, hay mucha luz, pero luego no hay tanto dance. Hay algún saltito, algún movimiento de brazo, entonces, aunque sí que tienen las llamaradas que llaman la atención muchísimo, yo aquí ya sí que lo haces, hazlo bien. Así que al coreógrafo de Lyrer yo le diría, haz que se tire al suelo, que se levante, haz algo.
Dance Break, que llame muchísimo más la atención. Porque al final es un poco solo... Es un pseudo Dance Break. Momento para Don Miguel totalmente, que tenía ahí como una arpita, una cosa así. Grito. Sonido actual. Y instrumento étnico tradicional. ¿Por qué no puedes venir a Eurovisión sin un instrumento étnico, hombre, por favor? Que suene ahí una mezcla de moderno con antiguo. Me están recordando en el chat que efectivamente que Kyle Alessandro, su nombre completo es Kyle Alessandro Elgesen Villalobos, porque tiene origen español, según parece tiene pues abuela de Málaga. Creo cada vez leo que si es de Extremadura, no sé qué. Lo último que he leído es como que vamos, que tiene familiares de origen de Málaga, y de ahí un poco es... y creo que sabe hablar español un poco, ¿no? Así que nada, a ver si en esta pretemporada podemos hablar un poquito con él y que vaya repasando el español, que seguro que con eso nos gana. Bueno, es una canción pop de corte muy actual, muy bailable, muy de primera escucha, se digiere y llama la atención y gusta. Entonces, en ese sentido, pues tiene muchos puntos ganados. Va a depender también, pues eso, yo creo, del resto de canciones también pop, diva pop, que en este caso es divo pop, que haya en la competición. Así que tendremos que esperar al final de tener toda la lista. A mí de primeras, pues bueno, o sea, me parece que sí que la puedes bailar, que se engancha enseguida, que es muy fácil. No me acaba de volar la peluca. No es una cosa que digo, ¡buah! Es una canción pop que me revoluciona. La voy a agradecer muchísimo en la pretemporada. La voy a agradecer un montón en las pre-parties. Y desde luego que es eso, que lo vamos a pasar estupendamente con ella. Pero no tengo muy claro ni... la verdad es que no, en principio, a ver qué tal, cómo acaba la temporada, no confío mucho en que vaya a conseguir una muy buena posición en el top final en Eurovisión. Recordamos que Noruega viene de clasificarse a la final con los GOTE, pero quedaron últimos. Bueno, no tienen muy difícil el mejorar esa posición. Nada, me dejáis en comentarios qué os parece a vosotros esta canción de Kyle, cómo creéis que va a quedar Noruega este año en Eurovisión 2025. Os leo en comentarios, le das a like, os suscribís y le dais a la campanita para que YouTube te recuerde y te avise de todos los vídeos que vayamos publicando, donde iremos analizando todas las canciones de Eurovisión 2025. Yo te mando un beso muy fuerte y te veo en el próximo vídeo.